Hola amigos, soy Esteban Herrera y este es su canal Electrorama. Bien, esta pizarra va de lo siguiente, va de el diodo rectificador con condensador o capacitor. Entonces aquí lo que vemos en la primera imagen es la salida de voltaje. Eso es lo que se va a ver en el osciloscopio, ¿verdad? Tenemos aquí el cero, que es el punto del medio, y tenemos aquí el avance del tiempo. Entonces lo que podemos ver después de este puente rectificador, aquí viene el transformador, aquí viene la conexión de la clavija a la AC 120-230. Ok, por aquí tenemos un condensador y por ahí tenemos una carga con resistencia. Ok, lo que tenemos aquí en el rectificador es lo que estaríamos viendo aquí en rojo, que serían estas montañitas de aquí, estas curvas. Ok, ya la salida rectificada en el puente. Y luego lo que estamos viendo aquí con negro es propiamente el condensador o capacitor para el puente rectificador, que es lo primero que se topa después aquí según este diseño. Entonces lo que sucede es que el condensador se comienza a descargar y cuando se descarga se vuelve a cargar. Entonces empieza la subida, descarga, carga, descarga, carga, descarga, carga, descarga hasta el final, según como se puede ver aquí en esta línea negra. Entonces esta línea es este dibujo que tenemos aquí. Esto lo que quiere indicar es que el voltaje se va a mantener con un rizado ahí en el tiempo, pero va a ser mínimo a comparación de como venía simplemente rectificado, ¿verdad? En el voltaje para dar salida de voltaje positivo. Ok, luego estas rollitas que tengo aquí son lo que dura el condensador en descargarse, pero eso sería sin la carga, ¿verdad? Digamos que se llegaría hasta este punto, ese pico, digamos, y se descarga, se descarga, se descarga hasta acá, se descarga, se descarga, se descarga hasta acá. Ven que inclusive duraría más de un ciclo de descarga, pero gracias al capacitor es que se logra mantener ahí un nivel de voltaje a través del tiempo. Esto se podría, a partir de hacer esto aquí, digamos que fueron 5 voltios, esto se vería como un relleno, todo esto así. En el caso de que quisiéramos que fuera de 5 voltios, ¿verdad? Luego, viendo esto aquí, es el tiempo de descarga del capacitor. Eso se da por esta fórmula de I, que sería la corriente, igual a 5 por R por C. Recuerden aquí que el orden de los factores no debería alterar el producto. 5 por R por C, donde R sería la resistencia y C sería la capacitancia, ¿verdad? Que sería la capacidad del condensador. Entonces el condensador no se descarga porque siempre está recibiendo más energía, que es lo que tenemos acá, según los cálculos que se hayan determinado en esta fórmula o que se hayan podido obtener de alguna fuente ya que podamos analizar, ¿verdad? Luego, un capacitor que sea demasiado bajo en capacitancia produce demasiado rizado. Esta línea negra que ven aquí, o la que se ven aquí arriba, esto es el rizado, ¿verdad? Que es la misma que tenemos aquí en negro. Eso se llama así, rizado. Si el rizado es demasiado, entonces esto no se va a mantener en un punto lo más corriente directa posible, ¿verdad? Que sería una línea recta para corriente directa, pero la fuente viene de la corriente alterna. Entonces el rizado, si se da mucho, entonces
al no mantenerse en línea recta pierde muchísima calidad, quiere decir que está muy rizado. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando el condensador tiene muy poca capacitancia, es decir, si estamos utilizando en lugar de un condensador aquí de mucha capacitancia, uno de poca capacitancia o un condensador pequeño, dicho en esos términos, el condensador va a llegar a un punto máximo, empezar a descargar, cargar, descargar, cargar, descargar, cargar, pero las cargas van a ser muy pequeñas, muy pocas hacia arriba y van a ser muy pocas hacia abajo. Entonces nunca van a llegar al nivel necesario para el voltaje que estemos buscando, ¿verdad? En este caso, por si fueran 5 voltios, nos daría una onda que podemos ver en el de frecuencia, que podemos ver en el osciloscopio, que sería muy bajo el voltaje y que también tendría mucho rizado. Entonces sería uno de los aspectos que tenemos que tomar en cuenta a la hora de hacer los cálculos para realizar esta fórmula. Eso se nota aquí, ven que eso lo que dibujaría más como una especie de sierra, ¿verdad? Luego un capacitor cuando está con demasiada capacitancia no se va a descargar en el momento en el que se debe descargar. ¿Qué sucede? Como lo podemos ver aquí, al contrario de acá, que nunca va a tener el punto de descarga, va a producir mucho rizado. Si el condensador es demasiado grande, entonces lo que va a pasar es que esto no se va a descargar, sino que se va a seguir cargando, va a durar más en cargar el tiempo que tal vez necesitamos para nuestros cálculos, y a la hora de descargar va a durar mucho en comenzar a descargar a través del tiempo. Entonces en realidad aquí el problema que pasa es que no llegamos a hacer la conmutación, porque al venir aquí otra vez, como podemos ver en este gráfico, estamos trabajando aquí con corriente alterna. La corriente alterna hace una conmutación. Si este era el positivo al principio, digamos, por aquí entra la corriente alterna, aquí tenemos una salida positiva y aquí tenemos una salida negativa. Al conmutar eso cambia, entonces la salida que teníamos aquí positiva y aquí negativa se invierte. Entonces lo que obtenemos es una salida positiva aquí y una salida negativa aquí, ¿verdad? Entonces al pasar eso, al conmutar, es que estamos logrando hacer funcionar la salida hacia la carga. Lo que pasa en este caso sería que esa conmutación sería demasiado lenta, entonces se esperaría demasiado el tiempo entre el cambio de polaridad aquí en las salidas. En realidad no sería el cambio de polaridad, pero también dependemos al final de que se dé ese cambio de polaridad debido a la conmutación. Ok, entonces aquí lo puedo dibujar más o menos así, que sería, llegamos al rectificador, pero con un capacitor muy grande, no se descarga, no conmuta. Entonces lo que sería es nada más que esté entregando toda la carga a como él quiera, ¿verdad? La carga que él tiene, no se da la conmutación para que se siga el proceso de entrega del AC al puente rectificador y la descarga en el capacitor. Ok, como le dice aquí, uno de esos problemas que puede causar esto es que el filtro rectificador empieza a funcionar erráticamente y al final pueden dañarse ambos lados, y eso se debe debido a los picos. Cualquiera de estos dos problemas que tenemos aquí puede producir picos acá, y aquí definitivamente va a ser muy lenta la conmutación, entonces va a alterar el diseño que tengamos de
de la onda. En conclusión, necesitamos un capacitor que sea grande. Ya sabemos que entre más grande sea el capacitor, más va a ser, por ejemplo, la carga aquí inicial, y se va a mantener más en el tiempo con menos descargas, porque rápidamente se va a volver a cargar, ¿verdad? Pero no puede ser un capacitor que sea tan grande que vaya a alterar lo que veníamos diciendo acá, que es también el tiempo de descarga que sea tan grande que no vayamos a poder realizar la conmutación. Entonces no podemos elegir simplemente el condensador que sea el condensador que esté con mayor valor disponible que tengamos, sino que tenemos que hacer el cálculo del condensador para la fuente, y como lo vamos a ver a continuación, no solo para la fuente, sino que tiene que ser en conjunción para los otros elementos que tenemos como el rectificador, inclusive la carga. Entonces voy a pasar a la parte de la carga. Bien, ahora estamos ya de este otro lado, al final de la pizarra, en lo que es propiamente la carga. Okay, la carga tiene una resistencia, como podemos ver aquí. Entonces acá tenemos de este lado la carga al final, representada como una resistencia. Tenemos el condensador, y de este lado viene del rectificador. Okay, aquí vemos la capacitancia del condensador, y como lo vemos aquí, teníamos una fórmula que era el cálculo del tiempo de descarga del capacitor, que sería la corriente es igual a 5 por R por C, que sería 5 por la resistencia que tenemos aquí por la capacitancia que tenemos aquí. Ok, entonces ahora tenemos lo siguiente, que con una carga con una mayor resistencia vamos a ver menos rizado comparado a la carga original. Esto es lo que sucede al también utilizar una carga que fue diferente a la que usamos inicialmente para la elaboración de la fuente. Entonces eso lo podemos ver aquí. Ya teníamos la fuente con un rizado pequeño, que ya teníamos, digamos, controlado aquí. Este rizado pasaría a ser prácticamente corriente directa, dependiendo si le metemos una resistencia más alta, lo cual usualmente no es problema. Nada más que evidentemente vamos a necesitar más digamos, capacidad en términos de corriente, que eso ya viene dado desde nuestro transformador, ¿verdad? Aunque bueno, dependiendo del elemento que tengamos, pero normalmente estamos hablando de la carga. Esta carga es la que nos va a pedir una corriente determinada. Y luego, eso para el caso de la resistencia alta. Para una resistencia baja, lo que puede ocurrir es que se va a reproducir más rizado, como lo vemos aquí. Tenemos igual la misma que tenemos aquí arriba, ya tenemos un rizado mínimo. Esto pasa a ser mayor rizado porque pusimos una resistencia o una carga con una resistencia más baja. Al poner una carga con una resistencia más baja, vamos a tener más corriente, ¿verdad? Y esa corriente también nos va a afectar el rizado. Como lo vemos acá, una carga con resistencia más baja va a hacer que se produzca más corriente. O por ejemplo, si tenemos dos cargas, bajamos una de las cargas y ya el circuito estaba diseñado para
número específico de corriente o valor específico de corriente, una de las cargas baja y la corriente va a seguir siendo la que habíamos ya diseñado de más valor. Eso nos va a producir acá también más rizado. Entonces cualquiera de estos problemas, como se puede ver acá, cualquiera de estos problemas se van a presentar. Los que hemos hablado es ahorita de lo que es el problema de la resistencia alta o baja, o el problema del capacitor que sea de mayor o menor valor también. Esos problemas de lo que es la resistencia, que también tiene relación con lo que es el condensador al final, es de los que se va a encargar un regulador. Entonces, si queremos definir una fuente como que es una buena fuente, esa fuente va a tener un regulador. Entonces vamos a poder utilizar esa fuente en cosas que no sean, por ejemplo, cargar baterías, sino que vamos a poder digamos, utilizarla en otro tipo de cargas o dispositivos que tengamos que necesitan sí o sí un valor lo más fijo posible de corriente y de voltaje, o que sea regulable. En ese caso lo que vamos a utilizar sería un regulador. Ese regulador sería el que nos resolvería el problema de la resistencia, como lo hemos comentado. Y eso sería todo por el caso de la baja resistencia. Y aquí en la parte central, después de habernos dado cuenta entonces de que necesitamos hacer estos cálculos para el puente rectificador en el capacitor, y tomando en cuenta que también vamos a necesitar un regulador, lo cual es todo un tema que no lo vamos a tratar aquí en este punto. Tenemos también lo que se llaman filtros RC. Filtros RC es una especie de filtros que se pueden poner después del rectificador y que nos va a ayudar a precisamente a filtrar la salida del rectificador, de forma tal que vamos a reducir el rizado o ripple lo más que se pueda. Aquí lo que tenemos es un ejemplo. Tenemos el filtro RC, ayuda a remover el ripple, entonces lo tenemos como filtro rectificador aquí. Inmediatamente hay una diferencia aquí, ya tenemos una resistencia y un condensador. Resistencia condensador puede ser 1, 2, 3. Entre más se pongan aquí, más vamos a estar alisando la salida al final, ¿verdad? Para obtener la corriente directa. Y aquí ya es donde se conectaría a la carga. RC se llama ese tipo de filtros porque evidentemente están compuestos por R, resistencia, y C, de capacitancia de condensador. Ok, luego tenemos otro tipo de filtro que también se utiliza. Se puede utilizar en forma combinada o como forma de sustitución. Este se llama el filtro Pi. Este es un tipo que se llama así, no tiene una razón exacta del por qué, pero se compone por un condensador. Luego tenemos aquí una bobina, son unas resistencias, una bobina, y luego otro condensador. Este pedacito de aquí, que igual sería en lugar, por ejemplo, de este filtro RC, se pondría después del puente rectificador. Y también es otra forma de lograr que se filtre
ya lo que es la salida de semi, digamos, bueno, o de voltaje rectificado para obtener directa aquí al final. Ok, en lo que es, ya para esta parte final de esta sección, tenemos lo que es casi me llevo la pizarra para la casa, tenemos lo que es la reparación. Tenemos que si una carga o digamos una fuente no trabaja de una forma correcta, la razón de eso puede ser el condensador, que es de lo que estamos hablando aquí principalmente. Por ejemplo, existen los electrolíticos. Los electrolíticos, por ejemplo, pueden explotar. Electrolíticos me refiero a condensador electrolítico. Ustedes lo pueden buscar. Es una cosa más o menos así, por si no la han visto, pero bueno, ya el que ha visto eso ya tiene que haber visto esto. Varios tipos de condensadores, este serían los llamados electrolíticos. Este electrolítico, por ejemplo, se puede hundir aquí, se puede explotar o se puede secar. Por ejemplo, cualquiera de estas cosas que le pase a un electrolítico va a modificar también el funcionamiento de la fuente. Entonces, por ejemplo, para algunos de estos casos puede suceder, y para eso vamos a necesitar la ayuda del osciloscopio para poder diagnosticar fallas relacionadas al condensador. Undervoltage, que sería bajas en el voltaje o bajas en el voltaje en forma de picos, porque así es como lo vamos a ver. Eso se puede ver aquí, viene más o menos aquí en el ejemplo, el rizo, ¿verdad? Ya digamos rectificado y filtrado en el condensador, pero también vamos a ver caídas en el voltaje en forma de picos. Eso quiere decir que ya el condensador posiblemente sea el condensador, y lo más posible que sea debido al condensador, que ya no se está obteniendo el valor óptimo de carga del mismo, y eso hace que la salida ya tenga caídas. Cualquiera de estas dos, sean picos de caída o picos hacia arriba, también picos de voltaje máximo, puede llegar a provocar fallas, no solo fallas de la misma fuente, sino que puede llegar a dañar también la carga que tengamos. Luego, hay que tener cuidado con lo que son los condensadores, porque estos condensadores, bueno, cualquier tipo de condensador, tiene un voltaje máximo de soporte, es decir, de capacidad máxima. Eso que va a indicar no es una capacidad nominal, sino que es la capacidad máxima de voltaje, aunque bueno, también se pueden revisar ahí en el datasheet si hay, digamos, valores preferenciales o óptimos o ideales. Pero el valor que le va a indicar es el valor de voltaje, en lo que es voltaje máximo de trabajo. Si ese valor se pone un condensador y el valor en voltajes es menor a el valor de salida que tenemos aquí antes del condensador, después del puente rectificador. Por ejemplo, si aquí tenemos 10 voltios y ponemos un condensador de solamente 5 voltios, ese condensador va a terminar, más bien, si tenemos por ejemplo aquí 10 voltios, sí, y el condensador que ponemos es de 5 voltios, si está bien el ejemplo, al ser menor, ese condensador se va a terminar dañando, porque él no tiene la capacidad para en realidad manejar esos 10 voltios que vienen desde la etapa de rectificación. Entonces siempre utilicen condensadores o capacidores que sean de un valor
puede ser un poquito más alto, por lo menos que tenga la capacidad mínima para manejar este voltaje que viene de la rectificación. Y bueno, eso son la mayoría de cosas que se pueden decir acerca de generalidades del funcionamiento del eh, capacitor dentro del puente rectificador. Hola amigos, soy Esteban Herrera y este es su canal Electrorama.